Continuando con el examen de las instituciones que tienen función de garantía, después de haber tratado de la fiducia con creditor, a continuación voy a hacer referencia al fideicomiso en garantía, a esta modalidad de fideicomiso bancario denominado fideicomiso en garantía. El fideicomiso en garantía, a diferencia de lo que sostienen algunos, no es una institución moderna. Se la trata dentro de la categoría de contratos modernos, pero sin embargo es una institución de antiguo raigambre que la podemos conectar con nuestra conocida fiducia con creditor. Es una garantía que ha resurgido y que en algunos países ha tenido mucho éxito. Conforme a las definiciones que se puedan más o menos hacer del fideicomiso en garantía, podemos decir que el fideicomiso en garantía implica la transferencia de la propiedad de un bien o un encargo. Es transferir un bien o un encargo específico de que, en el caso de incumplimiento de la obligación del constituyente que se pretende garantizar, el fiduciario, el encargado, procederá a la venta del bien y entregará el producto obtenido hasta la concurrencia del crédito al acreedor en cuyo favor se ha constituido, cancelando así total o parcialmente la deuda impagada. En el fideicomiso, entonces, en primer lugar, el constituyente, fijando la garantía en algunos bienes, constituye fideicomiso en favor de un acreedor garantizado. Tenemos constituyente por un lado, tenemos acreedor garantizado y tenemos un sujeto encargado que es el fiduciario. Si hay cumplimiento, se restituye el bien al constituyente y en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado puede solicitar la ejecución por incumplimiento al fiduciario. En cualquier caso, el fideicomiso en garantía implica garantizar con cualquier tipo de bienes transferidos a título de fideicomiso o con el producto de su enajenación el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del constituyente o de terceros designado como beneficiario al acreedor de estas obligaciones. Dice la ley 26.702, la Ley General del Sistema Bancario y de Seguros, en su artículo 241, que el fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona denominada fiduciario para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o de un tercero denominado fideicomisario. Les invito a que lean los artículos 241, 252 y 254 de la Ley de Banca y Seguro, que nos van a permitir entender correctamente esa institución. Por ejemplo, el artículo 252 nos dice que el fiduciario ejerce sobre el patrimonio fideicometido dominio fiduciario. Esta categoría de dominio fiduciario confiere plenas potestades, dice la ley, incluida la de administración, uso, disposición y reivindicación sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicometido, ¿no? Los que ciertamente han de ser ejercitadas de acuerdo a la finalidad para la cual fue constituido el fideicomiso. En el fideicomiso, entonces, hay entre el acreedor y el deudor, hay un tercer, entre el acreedor y el constituyente, la garantía, perdón, hay un tercer sujeto interpuesto. Este tercer sujeto interpuesto es el fiduciario, aquel que recibe el dinero, aquel que recibe los activos y que también recibe el encargo y que ha de darle a los bienes o al dinero el destino, llevar esos bienes a las inversiones económicamente provechosas de las que se debe extraer rendimientos para satisfacer el interés del beneficiario, del fideicomisario, ¿no? Bien, el fideicomiso en garantía también tiene regulación en la resolución 1010 del año 99 de la Superintendencia de Banca y Seguro, que también invito a que la lea. Ciertamente en el fideicomiso en garantía no hay una violación al pacto comisorio. La habría ciertamente si el acreedor es el fiduciario, supuesto que en mi opinión debería ser impensable. No cabe fideicomiso bilateral, el fideicomiso en garantía siempre ha de ser trilateral: acreedor, deudor fideicomitente y tercero fiduciario. El fideicomiso en garantía también nos invita a entender que el dominio fiduciario es un verdadero derecho real. Esta especie de cesión de dominio o encargo
que tiene unas peculiaridades respecto a las inscripciones. Por ejemplo, si se trata de una verdadera transmisión dominial, pues tiene que inscribirse y se habla de poder de disposición en el artículo en la ley, pues debería inscribirse en los títulos de dominio, no dentro de las cartas. Bien, eso en cuanto al fideicomiso en garantía. En tercer lugar, hacer referencia al ISBAT. Algunos dicen que el ISBAT o leasing de retorno o retroleasing, este ISBAT es una modalidad de leasing de este arrendamiento financiero que en el Perú ya estuvo regulado desde la ley, desde el decreto ley 22.738 de 1979, ¿no? Y que en el decreto legislativo 299 se dice que hay una serie de definiciones ahí. Dentro de esas definiciones, el ISBAT sería una modalidad de este leasing. En mi opinión, el ISBAT no es una modalidad de leasing. En mi opinión, el ISBAT es una institución completamente distinta, de distinto cuño, con distinta finalidad y que no conviene mezclarla con el leasing operativo. El ISBAT es una figura distinta. Mal llamado retroleasing o leasing de retorno, es un negocio en virtud del cual el propietario de un bien, vamos a suponer de una máquina o de un inmueble, decide venderlo con la finalidad de que el comprador le ceda de inmediato su uso, de modo que él pueda seguir disfrutando del bien, de la posesión, del uso del bien, a cambio del pago periódico de un canon, y con la posibilidad de hacerse de vuelta de la titularidad de la propiedad si al cumplirse el término de la relación ejercita la opción de compra que al efecto sea pactado. En el ISBAT, el constituyente de la garantía ya es propietario, a diferencia de la reserva de dominio, a diferencia del leasing, en el que el que solicita el leasing necesita la adquisición de un bien y va al acreedor a que le facilite la adquisición con liquidez, reservándose la propiedad el acreedor, el banco, por ejemplo. A diferencia de ese leasing, aquí el constituyente, este sujeto ya es propietario del bien, ya posee el activo, pero sin embargo vende el activo a la empresa de leasing. La empresa de leasing paga el precio del activo a la empresa poseedora del activo. De esta manera se piensa que en el leasing, en el ISBAT o en el retroleasing, hay un leasing seguido más de una compraventa, o una compraventa acompañada de un leasing. No es una compraventa acompañada de un leasing, ni es un leasing más una compraventa. El ISBAT es una institución completamente distinta. No, sí, hay una apariencia de leasing, pero tiene una peculiaridad que la hace distinguible totalmente, y es la concurrencia en una misma persona de las posiciones jurídicas de vendedor y de usuario. Es el usuario el que enajena a la entidad del leasing un bien que ya está en su patrimonio, pero mantiene su disponibilidad, su posesión, en base a un título jurídico distinto, conservando la posibilidad de recobrar el bien al término del contrato, ¿no? En el caso del leasing hay una trilateralidad, en el caso del ISBAT hay una bilateralidad, y la diferencia más acusada también en materia del ISBAT con relación al leasing es que el ISBAT no refleja necesidad de provisión de bienes. En el leasing yo necesito provisionarme de un bien y por eso acudo a esta fórmula. En el ISBAT ya tengo el bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es recurso financiero, apalancamiento, necesito liquidez. Entonces, ¿qué necesidad tengo de someter un bien que yo ya tengo bajo este contrato? No es otra que la causa de garantía. La causa del leasing es otra. La causa del leasing es permitir la adquisición de un bien que va a servir a la cadena productiva. En el caso del ISBAT, la necesidad, lo que está en su causa es permitir el apalancamiento y permitir que este bien sirva, asegure al acreedor. Es más, el propietario, si al ofrecer el bien que ya está en su propiedad le dijera que no podía seguir usándolo, no utilizaría esta fórmula. La única manera es él lo vende
pero pactándose que él sigue utilizando el bien. Las cuotas se fijan en función y al precio, a la duración del contrato, se fija también en función al precio de venta del bien. Sin embargo, el esquema probablemente es una especie de mutuo dinerario y el tiempo de uso del bien a modo de arrendamiento, ¿no? Aquí hay una finalidad crediticia y hay una finalidad de garantía. No hay leaseback sin función de garantía. Convierte un activo, lo convierte en capital, sirve de apalancamiento. El acreedor obtiene una máxima de garantía. ¿Cuál es la máxima garantía? El derecho de propiedad. El acreedor se ha convertido en propiedad y sujeta el bien de esa manera, ¿no? Sujetándolo con dominio absoluto. Hay entonces máxima garantía para el acreedor, utilizando la propiedad, y hay un cálculo anticipado de rendimiento por el valor renta más el valor de opción de compra. Ciertamente la obligación de retransmitir nace de la propia opción ejercitada por el deudor. Entonces, en esa institución, el hecho de que los bienes ya pertenezcan a la propiedad del usuario puede abrir una vía muy grande para su utilización fraudulenta, planteándose la cuestión de si el leaseback implica una vulneración del pacto comisorio. El leaseback es entendido en la doctrina italiana, que le dedica muchísima atención, como una compraventa en garantía. Y por lo tanto, en la doctrina italiana mayoritaria, el leaseback está comprendido dentro de la provisión del pacto comisorio. Aunque algunos autores minoritarios entienden que debe analizarse caso por caso dentro del esquema de equivalencia de prestaciones. Pero más allá de esta doctrina minoritaria, tengo que decir que la doctrina italiana, que es donde realmente se estudia a fondo este esquema, el leaseback está prohibido por suponer una violación al pacto comisorio, a la provisión del pacto comisorio. De hecho, la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado Español del 15 de junio de 1998, como bien saben, la Dirección General de los Registros y del Notariado Español es la máxima autoridad en materia de registros públicos y de notariado en España y tiene muchísimo prestigio, tanto más prestigio que el Tribunal Supremo Español. En una resolución del 15 de junio, el Centro Directivo, así también se le llama, advierte el posible conflicto que puede plantearse entre la prohibición del pacto comisorio y este contrato. Si bien no se pronuncia sobre ello porque en el caso concreto planteado el contrato estaba inscrito en el registro público y por lo tanto bajo la salvaguardia de los tribunales. El Tribunal Supremo Español, en una sentencia del 10 de febrero de 2005, ha establecido las diferencias existentes entre el leasing y el préstamo de dinero. Ha afirmado que el leasing trata de dar solución a la necesidad de un objeto que una persona precisa, pero que por carecer de medios económicos para su adquisición se limita a convenir que se le cede uso, reservándose la posibilidad de acceder a su propiedad mediante una opción de compra. En cambio, dice el Tribunal Español, lo que caracteriza el préstamo de dinero es la necesidad concreta de este y la transmisión de su dominio al prestatario, que se obliga a devolver un tantum de. En tanto que el préstamo tiene la financiación del prestatario, en el leasing se financia la futura adquisición de un objeto. El Tribunal Supremo Español considera que la relación contractual estudiada en este caso tenía como específica finalidad garantizar a una de las partes la devolución de la suma prestada a la otra y con la finalidad, se trataba de una compraventa, de eludir y vulnerar la prohibición del pacto comisorio, acudiendo a las partes al artificio de simular una venta, conservando el poseedor la posesión inmediata del bien vendido como simple arrendatario, sin que se produjera una verdadera transmisión del dominio, incurriendo en un supuesto de fraude de ley que determina la nulidad radical de la supuesta transmisión patrimonial y por tanto de todo el negocio jurídico complejo concluido por los interesados. Es decir, el Tribunal Supremo Español ha entendido en algunos casos del leaseback que entraña también, al igual que la fiducia con creditorio, un negocio indirecto en fraude de ley y por lo tanto declara su nulidad. Ciertamente creo que hay que estar en caso concreto para ver si realmente se trata de una actividad fraudulenta y no considerar como fraude lo que
verdaderamente es un constituto posesorio, es decir, que el transmitente continúa en posesión de la cosa, pero en virtud de un título jurídico distinto, modalidad de traditio ficta. Mayoritariamente la doctrina va por el lado de la autonomía del leasing en cuanto responde a una finalidad económica propia, es decir, la doctrina que habla de la validez del ISVA asocia al ISVA con el leasing y la defiende desde la perspectiva del leasing, ¿no? Pero en mi opinión el ISVA puede tener o tiene exclusiva causa de garantía y por lo tanto hay que distinguirla del leasing, y en muchos casos el ISVA es un negocio indirecto y por lo tanto podría ser nulo. Por eso es que considero que registralmente estos contratos deben visualizarse de una manera unitaria. El control registral ha de hacerse sobre la unidad de esta figura y no como se ha hecho en algunos casos, tratando de separar la compraventa del leasing operativo. Si se distingue compraventa del leasing operativo, vamos a tener figuras raras, operaciones fraudulentas que llegan al registro buscando el amparo de la publicidad registral, pero si buscamos esta unidad, podríamos darnos con la sorpresa de que se trata de un verdadero negocio indirecto. Por ejemplo, la resolución 1016 de 2007 del Tribunal Registral de Lima sostuvo que no procede la anotación de demanda de resolución del contrato de ISVA cuando el demandante ha cedido previamente su posición contractual habiéndose registrado dicha cesión, ¿no? Por ejemplo, el fundamento para esta solución fue que el demandante dejó de ser parte de la relación jurídica de arrendamiento, no había adecuación del título parte judicial, anotación de demanda de resolución pedida por el arrendatario cuando éste había cedido posición contractual. El Tribunal Registral confirmó la observación del registrador, ¿no? Sin embargo, si revisamos el artículo 673 del Código Procesal Civil en concordancia con el artículo 2017, lo que tenemos es que debemos verificar que el demandado pues, sea titular del bien inscrito. Aquí el demandado, Banco de Comercio, era propietario del bien por la compra-venta aneja al leasing. Y es que el registrador y el tribunal registral no han debido examinar la legitimación procesal activa. Es decir, lo que han debido examinar únicamente es la legitimación procesal pasiva. Es decir, únicamente hacer referencia nada más a la parte del demandado. Y en la parte del demandado se verificaba que el Banco de Comercio sí era propietario del bien justamente por la compraventa aneja, ¿no? Lo que se había movido era la legitimación procesal activa, ya había un nuevo sujeto, se había cedido el crédito, por lo tanto el demandante no se correspondía con el que aparecía en la ficha registral, pero eso no es materia de examen en esta institución, ¿no? De hecho, si la demanda fuera fundada, hay que entender que se resuelve la demanda de nulidad de esta figura, se resuelve también la compraventa y el banco demandado deja de ser propietario. Por lo tanto, por supuesto que interesaba anotar la demanda del ISVA en la ficha del inmueble. También la resolución 116 de 2002 de Lima sostuvo que procede la inscripción de la resolución del arrendamiento financiero sin afectar la compraventa pactada en una operación financiera de leasing. Repito, procede la inscripción de una resolución, o sea, se puede inscribir la resolución del arrendamiento financiero sin afectar la compraventa. El demandante pedía solo resolver el arrendamiento financiero y no resolver la compraventa. El demandante obviamente era el banco que ya tenía la propiedad del bien, pero en el caso ante un incumplimiento, pues lo que se pedía era solamente resolver el contrato de arrendamiento financiero. El registrador observó porque no estaba pactada la resolución parcial. El apelante sostuvo que el ISVA es un instituto no regulado normativamente, no siendo un contrato unitario, sino una forma operativa en la que se combina una compraventa con el arrendamiento financiero.
en tanto inexistente jurídicamente como contrato autónomo, y cita otra resolución del Tribunal Registral. Para el apelante hay separación entre compraventa y lícito. Sin embargo, y claro, el fundamento estaría en la autonomía privada, ¿no? Sin embargo, yo considero que no se trata de dos órganos, no hay dos órganos distintos, ¿no? No tiene sentido separar aquí la compraventa del ICI, porque justamente la compraventa es la institución que está permitiendo la transmisión dominical en pro del aseguramiento del acreedor. Es una institución unitaria. No tiene sentido hacer esta separación, y ciertamente si ha de resolverse este contrato, se resuelve con la compraventa, se resuelve todo, incluida la adquisición, y si se anula este contrato, se anula todo, incluido la adquisición del comprador, que es el acreedor, el banco. No hay esta separación. En penúltimo lugar, voy a hacer referencia a la venta en garantía o al pacto de retro o retracto convencional. A diferencia del retracto legal regulado en el artículo 1599 del Código Civil, el pacto de retro, el retracto convencional, sí puede ser usado como garantía. Es una institución, un contrato que puede tener función de garantía y que puede tener una utilización directa implicando ilusión de la garantía real tradicional de la hipoteca. En el pacto de retro lo que tengo es una compraventa seguida de un pacto especial. Este pacto especial lo que dice es que el vendedor eventual, que las partes pactan que eventualmente se puede resolver el contrato con la consiguiente retransmisión del bien al comprador. Esta fórmula puede entrañar una garantía encubierta. ¿En qué sentido? En el sentido de que el comprador del bien ciertamente es el acreedor que está facilitando el dinero a un precio altísimo y promete, entrega la opción de compra para que sea ejercitada al momento del cumplimiento total de la obligación con los intereses. En caso de incumplimiento, no cabría este ejercicio de la opción de compra, o habría vencido este plazo de opción de compra, rebasándose además con algunos títulos valores. Hay que plantear si esta figura es una figura lícita. En mi opinión, utilizada con función de garantía, el pacto de retro claramente es una violación del artículo 1111 del Código Civil. Para evitar la provisión del pacto comisorio, hago que en garantía del crédito que te estoy facilitando, me transmitas el bien. La única garantía que te doy es que en caso de cumplimiento podrás ejercitar la opción de compra que al efecto te estoy concediendo la posibilidad de retrotraer el bien convencional, ¿no? Ciertamente, pues, como veremos en el caso que estoy sugiriendo dentro del foro de debate, en el caso Bustinza, ahí examinaremos la licitud de esta institución. En último lugar, haré referencia a la opción inscrita dentro de estos contratos modernos. La opción es uno de los dos contratos preparatorios que están regulados en el Código Civil: compromiso de contratar y contrato de opción. En el caso de la compraventa, puede tratarse de una opción de compra o de una opción de venta. Y también es un contrato que se puede inscribir. En el caso de la opción, se concede por quien es titular de un derecho concedente. El concedente concede, valga la redundancia, la facultad de adquirir un bien por el precio y por el plazo que se señale en el pacto a otro sujeto, que es el beneficiario de la opción. En nuestro país es un contrato preparatorio porque se entiende que la opción prepara una futura adquisición, un evento que queda al arbitrio de uno de los contratantes llamado optante o beneficiario. Si la opción de compra se inscribe, es oponible erga omnes. Hay que decir también que la propia opción tiene un valor económico intrínseco muy importante, que puede formar parte de una cantidad distinta al precio de compra. La opción de compra, así como lo he explicado, ¿tiene función de garantía? Bueno, tal como lo he explicado, no, pero podría tener función de garantía en el siguiente caso. En el caso de que el acreedor, preexistiendo una relación acreedor-deudor,
soliciten garantía de ese crédito al deudor, que el deudor conceda una opción de compra. Una opción de compra, es decir, si del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el concedente o garantía o por un tercero, el deudor otorga al acreedor un derecho de opción, pactándose que el ejercicio del derecho de opción está condicionado al incumplimiento, sin que el acreedor, en ese caso, deba desembolsar el precio estipulado, el cual ha de compensarse del crédito incumplido. Es decir, en garantía del crédito que te he concedido, me estás concediendo una opción de compra. Si hay incumplimiento, yo ejercito la opción de compra, pero ya no tengo que pagar nada del precio, porque el pago del precio se compensa del crédito que te he concedido y que has incumplido. Ciertamente, aquí visualizamos que el acreedor no tiene ningún interés en el bien, o mejor dicho, tiene un interés indirecto en el bien, porque su único interés en el bien es que el bien sirva de garantía o para cautelar el crédito que ya ha concedido. En la opción de compra normal hay un interés claro en la adquisición del bien, se prepara la adquisición del bien adquiriendo la opción, pero en el caso de la opción de compra en garantía, el bien se visualiza simplemente para asegurar un crédito que ya preexiste. En estos casos, si se inscribe y se hizo ponible a razones, pues claramente implica una violación al artículo 1111 del Código Civil. Les invito, habiendo hecho esta exposición acerca del marco general de las garantías reales atípicas, después de haber hablado de estos 5 elementos característicos como son la especialidad, indivisibilidad, convencionalidad, ¿no? Y la provisión del pacto comisorio de las garantías no tradicionales, y habiendo explicado lo que es el negocio fiduciario, la fiducia cum creditorum, el ISBAC, la adopción inscrita, el fideicomiso bancario, habiendo explicado esas instituciones, les invito a que desarrollemos juntos el caso Bustinza, que está dentro de los materiales y que trae un caso de retro que habrá de examinarse de acuerdo con las diapositivas y de acuerdo con este video explicativo. Muchas gracias.